Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son aquí las 7:48 de la mañana. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Querétaro. Y pues tenía yo unos problemitas aquí técnicos porque el OBS Studio se le ocurrió la feliz puntada en estos días de descanso que tuve para mi voz. Se le ocurrió la feliz puntada de hacer una especie de actualización y total que hace rato cuando comencé la transmisión no había nada donde yo pudiera guiarme con las escenas, ni me obedecía el Stream Deck, ni nada. Finalmente Luis Luna me dijo que ya estábamos transmitiendo en vivo y que pues que definitivamente podía yo continuar. Y me vengo para acá y empezaron a aparecer todos mis datos que tenía perdidos, empezaron a aparecer en la carátula del OBS Studio. Misterios, queridos amigos de la tecnología. Pues un gripón tremendo que todavía voy de salida y yo espero cuidar la voz y ir haciendo paquetitos de locución para ir cubriendo la información importante porque a diferencia de mi timbre normal que ustedes conocen que es el mismo que están escuchando ahorita, pero en aquellas ocasiones no duele y ahora duele, es la única diferencia, pues voy a tratar de cuidarlo y con menos palabras a ver si logramos cubrir toda la información. Un saludo y quiero decirles que necesito probar también si ya tengo yo esta herramienta por aquí funcionando. Allá en la parte alta del chat, amigos queridos, les dejé anclado un mensajito que si lo despliegan es este que está aquí, miren. Ahí está funcionando bien la herramienta. Ahí para que se suscriban al grupo gratuito pero privado de Telegram para que no caigan con estafadores. Y ahí dentro de ese chat, en la sección de arriba, debajo del nombre del chat, ahí está la información para el grupo VIP. Los espero muy ilusionado y con muchísimo gusto y ganas de que hagamos dinero juntos y vayamos aprendiendo a ser rentables, ¿ok? Bien. Luis Luna, muy buenos días. Gracias por estar aquí al pie del cañón, querido amigo, llegando y dando like. Sigan el ejemplo de Luis Luna. Si me extrañaron, aunque sea un poquito, queridos amigos, como yo los extrañé a ustedes, y la verdad es que los extrañé mucho. Me he acostumbrado tanto a darles la información temprano durante ya tanto tiempo. Creo que ya mi canal cumplió más de 3 años en el aire. Y cuando no puedo emitir por alguna razón, sea técnica, tecnológica o sea por cuestiones de salud, como me pasó ahora en estos 2 días o 3, vaya que los extraño, queridos amigos. Así que ayúdenme a hacer crecer el canal y ayúdenme a volver al redil y hagan el grandísimo favor de ir regalando sus likes lo más pronto que puedan. Mientras más temprano me regalen su like, más me ayudan a que la miniatura del video de hoy vaya a más y más gente probablemente interesada, de los cuales algunos probablemente le hagan clic a la miniatura para ver aunque sea un pedacito de video, y de aquellos, algunos probablemente se suscriban al canal. Así que, queridos amigos, estamos en un negocio de probabilidades también en el YouTube, no digamos solamente en el trading. Carlos Natera, buenos días, profe. Qué alegría tenerlo de vuelta, dice Luis Luna. Querido amigo, no tienes idea de cómo me siento como perrito sin dueño cuando no tengo nada que hacer o que no puedo hacer nada con el tema del canal y con el tema de los grupos. Sin embargo, traté de atender a mi grupo VIP lo mejor que pude, a pesar de las molestias, los malestares, etcétera. Estuve ahí con ellos en silencio, sin hablar y escribiéndoles texto en el chat y revisando los gráficos, y tenían que estar al pendiente de mi mouse a ver por dónde andaba yo colocando posiciones y por qué, y en qué momento las cerraba y por qué. Y estuvimos haciendo scalping juntos a pesar de los pesares y a pesar de los malestares. Cristina Flores, muy buenos días. Un abrazo, querida amiga, hasta Colombia. Espero que estés muy bien. Yo estoy bien. Voy a saludar unos 4 o 5 nada más y nos vamos a ir al gráfico de un día. Luego voy a saludar unos 4 o 5 más y volverles a hacer cencerro en la oreja con el tema de los likes, y vuelvo otra vez al gráfico de 4 horas y voy a revisar a la comadreja mayor primero y luego vamos a ir a ver el total 2 por si acaso mi voz no puede más y no alcanzo a hacerles análisis y proyección para algunas criptos, pues cuando menos que quede cubierta la estadística completa del total 2 cuando quitas a Bitcoin y dejas solamente las más importantes del mercado que no son Bitcoin, y después, si me da tiempo y la voz aguanta, les reviso algunas criptomonedas. Carlos Natera, ya está listo mi like. Muchas gracias. Claudio Criollo, saludos, buenos días. Juan Villada, buenos días, profe. William Patrick Mendoza Bazán, vamos a llenar de likes. Ojalá, querido amigo. Si me extrañaron, aunque sea un poquito, sépanse que yo soy un hombre
maduro, de 62 años de edad, bien vividos, y bien vividos me refiero a que nunca con parrandas, nunca con estropicios de ninguna especie, y bien vividos y aprovechados para la familia y para el crecimiento personal y el crecimiento económico y la superación en todos los aspectos. Y pues aproveché también que estaba yo malito y que no podía hacer muchas actividades normales para ponerme a revisar con los ojos llorosos y escurriendo lágrima y otros tipos de secreciones para revisar un capítulo más de mi libro que quiero publicar pronto y que tengo como 1 año y medio cocinándolo y no hay forma de que lo saque yo al mercado. Es un libro de superación personal que compendia principios bastante elementales y básicos. Cuando ustedes lo lean va a ser de muy fácil lectura y van a decir cómo no me había dado cuenta de semejantes cosas. Principios que yo mismo he puesto en práctica con la propia familia durante el crecimiento de mis niños y para mí mismo, puesto que yo vengo de un estrato bastante difícil, con una educación bastante precaria en el tema de la prosperidad, con disfunciones en la familia, 9 miembros en la familia, mi padre bastante dado a algunos tipos de vicios y conductas un poco no muy convenientes, y de todas maneras yo creo que se puede, y yo creo que se puede, y en ese libro espero que todos encuentren una lucecita que les guíe para irse superando cada día más. William Patrick, ya te saludé. ¿Dónde se me quedó William Patrick? Por aquí arriba. Arturo Cortés, buenos días. Hasta el estado de Nuevo León. Un abrazo. Alex Negrete, profe, ¿en qué zona volverá a comprar a Bitcoin? Alex Negrete, ya les dije ayer en un tweet, pero creo que nadie me sigue en el Twitter, porque ayer les dije claramente que yo por arriba de 24,300. También les dije que no me tocó mi orden de venta. Yo voy a volver a vender hasta 24,300 y se detuvo por los 24,200 más o menos, a $100 de tomar mi orden. No me la tomó, hoy no se las voy a poder mostrar porque estoy teniendo un problemilla ahí con el Binance Global. Debo resolverlo hoy mismo, mañana ya les puedo mostrar yo si todavía no toma la orden o si ya la tomó, les muestro el historial y les muestro dónde vendí, si es que ya la tomó. Pero apúntenlo ahí, yo estoy vendiendo en 24,300.25 de Bitcoin, un cuarto de Bitcoin. Y en las demás plataformas yo ya estoy listo con el capital dividido, yo ya no voy a vender más, yo ya nada más tengo que esperar a que Bitcoin caiga un poco. Y les acabo de poner otro tweet donde dice que si la vela diaria, que le quedan como 2 horas para cerrar, cierra por arriba de 24, nos vamos a seguir rumbo a 25,000 y pico, pero eso lo vamos a estudiar a fondo en el gráfico diario en este momento. Y que si en cambio cerraba por debajo de 24, por ahí por los $23,700 o un poco más abajo, íbamos a ir primero a una corrección a buscar a la media de 55 antes de continuar subiendo. Y esto, queridos amigos, a mí me entusiasma mucho porque a partir de ahí cambiaríamos la tendencia diaria. ¿Cómo que tú eres de los que cambian la tendencia cuando Bitcoin retrocede? Lo que pasa es que necesitamos una comprobación de que esta subida es correcta y que esta subida es seria. Y para eso necesitamos un primer retroceso. Y en ese primer retroceso, si no se sigue de pasada y se detiene ahí en la media, ahí estamos para el cambio de tendencia y yo estoy sumamente entusiasmado con ello. Carlos Nájera, un saludo desde Venezuela. William Patrick Mendoza Bazán, que se mejore, profe. Voy casi al 100, pero me falta ahí un porcentaje. Miren, el problema de los malestares generales ya se acabó. A excepción que me sigue ardiendo un poco la garganta, pero de como la tenía a como la tengo en este momento, o sea, ya casi. Yo creo que mañana vamos a estar transmitiendo perfectamente bien. Si se me escapan algunos gallos del gallinero, por favor, perdónenme la vida, porque pues hasta mucho, creo yo, que está dando mi voz en este momento. Diónica Cabrera, muy buenos días. Te mando un abrazo. Marcela Reynoso, muy buenos días. Y vámonos limpiando aquí el gráfico, vámonos rápidamente para acá, para ponerles de la escena 2, que está funcionando bien aparentemente, ponerles la intro del gráfico diario. Y vámonos a revisar la información de la comadreja mayor, Bitcoin, en gráfico de un día. Camarita por aquí. Lástima que estén viendo, es que nomás tengo una pantalla, así que se me aguantan ahí. Gráfico de un día, queridos amigos y amigas. El rectangulito naranja que les tengo pintado aquí desde hace muchos días atrás ha sido tocado por arriba varias veces. Les dije que lo iba a tener que romper porque iba a encontrar apoyo y soporte en la media azul de 10 periodos y exponencial. Nos lo cumplió a la perfección y ahora se asomó incluso por arriba de la zona de una resistencia que yo les tengo marcada en los 23,880, que corresponde a un punto de control del BSBP,
que yo tengo cegado en este momento para que el gráfico se vea más limpio. Pero si le ponemos a que cargue todas las líneas del BSBP, se pone la pantalla un poco sucia de tantas líneas horizontales, pero van a observar que una de ellas que les tengo pintada aquí corresponde precisamente a ese punto de control del BSBP. Así que en los 23.800 aproximadamente hay una resistencia que no está pudiendo atravesar. Se asoma por arriba, alcanza a tocar los 24.100, 24.175 y luego retrocede y está a punto de cerrar por debajo. Le quedan 2 horas para demostrar que puede con ese punto de resistencia. Sin embargo, el rectangulete anterior que le teníamos puesto ahí para un rango lateral no operable en gráfico diario, pero sí muy bien operable en gráfico de 4 horas, acaba de ser roto por arriba. Y el peligro cuando algo le rompe algo a alguien es que cuando se eleva por arriba todo el mundo piensa que ya nos vamos a 30,000 y ahí es donde el FOMO hace que mucha gente cometa errores. Queridos amigos, yo ahí donde está, yo no estoy para estar comprando a Bitcoin y acompañarlo rumbo a los 25, 26 y 27. Ahí donde va Bitcoin, yo estoy para ir vendiendo satoshis y seguir protegiendo capital y pasarlo a moneda estable, de tal manera que más adelante en el tiempo, cuando haya una caída, yo pueda comprar suficientes satoshis y salir de esta corrección de Bitcoin con un capital en Bitcoin mucho más abundante que el que hubiese yo podido tener antes de la corrección tremenda esta que estamos viviendo todavía. Entonces, queridos amigos, si Bitcoin cierra por debajo de 23,700, podría haber una corrección que yo les voy a proyectar aquí desde esta zona a buscar a la media de 55 periodos. Yo no sé dónde se la va a ir a encontrar, yo adivino no soy, pero voy a tratar de trazarles aquí a mouse alzado más o menos una trayectoria y en caso dado que Bitcoin baje a buscar esa zona, pues yo pienso que tenemos cierta probabilidad para alcanzar a tocar, inclusive, déjenme trazarles aquí un punto, yo creo que podríamos bajar y tocar inclusive los, permítanme, los 23,000, perdón, los 21,900, los $22,000. Vamos a ponerle a esta las coordenadas de los $22,000. Bitcoin se puede retroceder en las próximas horas, en el próximo día o dos. Se puede echar un retroceso para tocar los 22,000 y buscar a la media de 55. Incluso yo me atrevo a decir que puede bajar a 21,500 buscando a la media. Es como una especie de rango al cual debe caer para poder encontrar a la media de 55. Nadie la puede proyectar y nadie puede adivinar qué trayectoria puede seguir, pero más o menos así con una especulación mía con este trazo a mouse alzado, yo les diría que entre los 22 y los 21,500 bajaría a buscar a la media. Esto es bueno y es malo. Miren, es bueno porque nos va a permitir entrar a los que queremos volver a comprar a Bitcoin y empezar nuestras compras en esa zona de ahí. No quiere decir que ahí vamos a comprar todo lo que conseguimos en moneda estable, lo vamos a ir a meter aquí, porque tenemos que estar preparados por si baja hasta este pico de los $19,200 o si baja este pico de los 16,800, que es donde está el punto de control del perfil de volumen en el tiempo llamado BRBP. Y ahí donde está ese POC o punto de control o point of control del perfil de volumen en el tiempo, sería donde yo haría la mayor cantidad de compras. Estamos hablando acá de los $16,800. ¿Por qué sigo hablando de que hay probabilidad de bajar hasta aquí? Porque en el gráfico semanal seguimos teniendo la tendencia semanal bajista y estamos solamente aproximándonos a la media de 55 y por tanto vamos a ir a echarle primero una miradita. Déjenme ver si está ocurriendo lo que yo pienso que está ocurriendo. Sí, vamos a ir a echarle una miradita primero al gráfico de una semana, solamente para sustentar una vez más lo que les estoy diciendo en este momento aquí. ¿Ok? Este es el gráfico semanal. Vamos a poner 150 velas como yo acostumbro. Y lo que quiero que vean es que simplemente Bitcoin está tratando de completar su aproximación a la media de 55, la cual podría encontrar entre los 25,500 y los 25,800. Que se asome por arriba con un mechazo también sería perfectamente natural. Y entonces es probable que con ese mechazo alcanzáramos a tocar los $27,000. Pero esa es una visión sumamente optimista porque el volumen que veo en el gráfico semanal, aunque era bastante bueno, en esta semana que le quedan 3 días, yo no sé qué tan arriba del punto promedio de volumen simple vaya a alcanzar a subir la barra nueva de volumen.
De todas maneras, hay volumen suficiente con dirección alcista y el precio acompañando. La dirección nos la marca el MACD o monitor y dice dirección alcista y el precio va acompañando. Hay pendiente negativa en el ADX, pero ahora está un poco más horizontal que negativa. Todavía yo la considero una pendiente negativa, pero bueno, aquí ya nos marca la etiqueta que es una pendiente horizontal porque la angulación que tiene ya no da para considerar en el criterio de este código, de esta línea de código que establecimos aquí y que nos las desarrolló Carlos Bermúdez, un miembro del canal y becario del canal y que sabe de programación, pues con los parámetros que le programamos ahí dice que está más horizontal que con pendiente negativa. De todas maneras, consideren ustedes que tiene la pendiente negativa, pero en caso que cambiara a pendiente positiva, esto sería más halagüeño todavía para Bitcoin, porque con dirección alcista y una pendiente positiva iríamos ya en un movimiento consolidado y ya no en un rebote. Sería un movimiento consolidado de recuperación alcista y entonces sí que podríamos atravesar la zona de los 25,500 y alcanzar cuando menos con un par de mechas la zona de los 27. Pero recuerden, queridos amigos y amigas, que el gráfico semanal es un gráfico que proyecta, que te permite analizar el pasado y tratar de proyectar al futuro, no con ganas de adivinar, sino con ganas de más o menos proyectar para 2 meses y medio más adelante. Así que, queridos amigos y amigas, cuando yo les muestro el gráfico semanal, no estén pensando que Bitcoin va a tocar $27,000 pasado mañana, porque estamos hablando de 2 meses más adelante, por lo menos. Por lo tanto, una asomadita hasta 27,000 está bien, pero estamos hablando de todo febrero, mitad de marzo y por allá, ¿no? Entonces yo considero que Bitcoin va a seguir alcista todo febrero, con el gráfico semanal como sustento. Y estamos haciendo una aproximación a la media de 55 para continuar cayendo. La siguiente vez que caiga, yo espero que se detenga en el punto de control del BRBP o perfil de volumen en el tiempo en $19,217 aproximadamente y que no se siga de pasada rumbo a los 9,000. Por eso yo les tengo puesto aquí una línea punteada con que esto sigue siendo probable, pero un retroceso a buscar al punto de control y de ahí volver a rebotar y entrar en rango es lo más probable para los siguientes 2 meses y medio. Así que les dejo esta línea continua en verde y les dejo en amarillo la posibilidad de un rango para Bitcoin bien establecido en el futuro, no establecido en este momento, y para ser roto por arriba conforme avancemos en el año, no para ser roto por debajo, porque en este momento no tenemos más probabilidad de que rompa por debajo. Sin embargo, ante el precepto de que Bitcoin, con una tendencia bien marcada y bajista, con un cruce de medias exponenciales bajistas que dio el día 14 de febrero del año pasado y que durante todo el año pasado y hasta hoy día seguimos manteniendo la tendencia semanal bajista, pues yo les digo que esta es una simple aproximación a la media para continuar cayendo y todavía debe intentar una o dos veces más el toque a la media antes de romperla para arriba. Y en eso, queridos amigos, se nos va a ir el año completo. Así que creo que la tendencia semanal de Bitcoin no va a cambiar, sino, si acaso, para finales de este año. Mientras tanto, toque a la media y para abajo. Y la probabilidad de seguir cayendo rumbo a 16 y rumbo a primero, obviamente, paulatinamente y tomando sus descansos en el camino, pero después del punto de control del BRBP, que está en los 19,217, la siguiente parada posible son los $16,700. Y luego la siguiente parada posible son los 11,000 y pico, casi 12,000. Y la siguiente parada, $9,300. En el gráfico semanal hay tendencia semanal bajista y estamos en la primera aproximación seria a la media de 55 para continuar cayendo. Mi esperanza y mi proyección más positiva, más optimista, es que la siguiente caída solo nos lleve a $19,200 y de ahí vuelva a rebotar y se meta en un rango. Si ocurre esto, esto va a ser lo mejor de lo mejor que nos puede pasar con Bitcoin. Yo quisiera que Bitcoin no perdiera los 20K, que antes eran la luna, el to the moon de antes, y que a pesar de la crisis global y los problemas de salud que hubieron y los encierros y el tema aquel de la sobreimpresión de efectivo cash y lo que tú quieras y gustes que nos está metiendo en la depresión económica en la que está el mundo entero en este momento, y a pesar del desabasto y todos los problemas que está habiendo, yo quisiera que no perdiera los 20K, porque Bitcoin los había perdido, pero porque la situación del mundo es especial en esta época, en estos momentos.
Y a Bitcoin nunca le había tocado atravesar una crisis tan terrible como esta. De hecho, Bitcoin nace en la crisis peor que hubo, pero esta que estamos teniendo es mucho peor que aquella cuando Bitcoin nació. Entonces Bitcoin está siendo sometido a prueba y ya demostró que sí, que es capaz de perder la zona de los 20 y que pudo bajar hasta los 15.400, 15.500, pero ahora estamos en la zona alta, por arriba de los 20, donde debió de haberse detenido en la caída si el mundo se estuviera comportando a nivel global como se venía comportando antes de los problemas de crisis sanitaria y crisis económica en la que está el mundo. Así que, queridos amigos, caída siguiente a 19.200, gráfico semanal sería para finales de marzo tal vez, y después rebotar para arriba para tratar de establecer un rango. Recuerden que este rango se los estoy dejando con fondo amarillo o con fondo naranja si ustedes quieren, porque es un rango que está en mi imaginación. No existe en este momento un rango para Bitcoin. Lo va a establecer tal vez y va a coincidir precisamente con un rango que tuvimos semanas y meses más atrás, que era más o menos este. El punto de control aquí y la parte alta aquí por los 25.350 dólares. Así que ese rango no existe, pero puede volver a existir, va a volver a tomar validez si cuando caiga se detiene aquí y volvemos a intentar la subida rumbo a esta zona. Vámonos al gráfico de un día para terminar aquel análisis y ahí se termina el gráfico de una semana, ¿ok? Terminemos entonces con el gráfico diario. Entonces, para el gráfico diario, la lateral para tomar reposo y tomar aire y etcétera, ya ocurrió, está siendo rota por arriba, y aquí es donde yo quisiera, y de verdad que lo deseo con profundo fervor, yo quisiera que cayera aquí rumbo a los 22.000 dólares para poder hacer el cambio de tendencia diaria de bajista a lateral y alcista. Bajista ya la teníamos, lateral ya la tuvimos y la recuperamos, y ahora para poderle cambiar la tendencia alcista yo necesito un primer retroceso, que en este momento no se está dando. Habíamos hablado de una taza con asa, el asa nunca se ha formado, se le está formando ahí una especie de maneral a una sartén, pero taza con asa yo no la veo por ninguna parte, veo la taza pero no veo el asa. Entonces yo quisiera una bajada a 22.000 o 21.500 y luego una recuperación para poder dar por terminado ese patrón. Y también necesitamos que el MACD vaya desarrollando rumbo al punto cero o haga un cambio de dirección, y necesitamos la pendiente negativa para que este rebote que está comenzando vuelva a tener sustento también por indicadores. Con buen volumen, el cual no tenemos, con una pendiente negativa en el ADX, la cual no tenemos, y un cambio de dirección en el MACD, el cual tampoco tenemos, a partir de ahí, con dirección alcista, pendiente negativa, se valida rebote, y si aparece un poco de volumen, nos vamos a los 25.500 dólares. Pero necesitamos primero un retroceso y yo no lo estoy viendo. Ahora, ¿que me alegra que vaya subiendo sin retrocesos? Pues sí, pero es más saludable que retroceda primero para que entre mucha gente que no había entrado y que no se atreve a comprar a los niveles en que está ahorita, y en ese retroceso va a haber unas órdenes de compra impresionantes, y esto es lo que le da sustento a la subida posterior y es lo que consigue el cambio de tendencia en gráfico de un día. ¿Ok? En gráfico diario se queda alcista Bitcoin desde la media azul para continuar subiendo, con una cierta probabilidad de retroceso a buscar a la media de 55 antes de continuar subiendo, no cayendo. ¿Ok? Si hace esto, esto va a ser para arriba. Entonces les estoy diciendo que el rectángulo naranja donde estábamos hace unos días atrás es una buena zona para comprar un poco de Bitcoin para algunas personas que no lo tenían, o para tomar una posición alcista en Bitcoin a 5x, a 10x como máximo, pero con una pequeña cantidad de dinero. Y toda vez que se vaya elevando, tú vas saliendo para volver a entrar en todo retroceso. No hay de otra forma, y cuando hay volatilidad y hay volumen, esto en gráficos de marco temporal más pequeño, pues se puede explicar mejor. En el gráfico diario no, en el gráfico diario vamos a 7 a 10 días por delante. Yo diría que ahí donde está, queridos amigos, es para ir pensando en vender y no en comprar. Y yo estoy pensando vender en 24.300, punto vender yo, ¿ok? Y para volver a vender, yo me espero hasta la siguiente línea punteada que está en los 25.550 aproximadamente. Estas son mis zonas de venta, y yo para volver a comprar necesito que caiga hasta los 22.000. Por aquí yo estaría comprando escalonadamente, y esa sería apenas mi primera compra parcial, porque no me voy a ir a gastar todo el dinero en una sola compra. Hay que esperar a que vaya cayendo y paulatinamente vamos comprando más abajo, cada vez obteniendo la mayor cantidad de satoshis
baratos posibles. ¿Ok? Listo. Entonces, gráfico diario la dejamos alcista con una cierta probabilidad en los días por venir, unos 4 o 5 días más adelante, para una caída a buscar a la media antes de continuar subiendo. Si esto se da, el toque a la media con una nueva continuación alcista para mí es totalmente segura. Por eso puse la flecha de subida aquí, la pongo continua, no la pongo punteada. Esta la dejo punteada porque creo que no tiene mucha probabilidad en este momento, pero esta probabilidad se va a intensificar de la vela nueva que va a surgir dentro de 1 hora 45 minutos para adelante. Esta probabilidad se va a poner más intensa. Y en todo caso, la que pasa punteada sería esta flecha y la que pasa a continua sería esta. Pero estamos, no sé, a unas 12 a 24 horas para que sepamos si va a haber dicha corrección o vamos a continuar subiendo. De todas maneras, no es nada malo que Bitcoin se detenga y repose y luego suba, luego se detenga y repose y luego suba, luego se detenga y repose y luego suba, y esta es una subida bastante consistente. O sea, está bien, pero yo quiero un retroceso a la media primero antes de cambiar tendencia diaria. Punto. Y se acabó. ¿Listo? Vamos a saludarles en el chat. Vamos a decirles cómo se unan a mi comunidad privada. Primero, déjenme pasarme por este ladito de aquí. Ahí está Luis Luna recordándome algo. Yo creo que me adivinó el pensamiento. Aquí anda Luis Luna y dice que se congeló el video y que si podría yo repetir dónde pienso comprar. $22,000. A ver, déjenme ver cómo está la emisión, si está congelada o no. Ya está corriendo otra vez. A ver, déjenme mirar si está corriendo la transmisión. Sí está corriendo la transmisión. Entonces les vuelvo a repetir en el gráfico diario dónde pienso vender y dónde pienso comprar. Gracias, Luis. Yo pienso vender en 24,300.25 de Bitcoin, en 25,500 tal vez medio Bitcoin o otra vez un cuarto de Bitcoin, y para volver a comprar de $22,000 para abajo, en la corrección que va a ser la que va a cambiar la tendencia diaria. Cuando corrija, buscar a la media donde quiera que se la encuentre y no se siga de pasada, sino que la tome de soporte y comience un nuevo rebote alcista, en esa zona, queridos amigos, yo estoy comprando a Bitcoin una buena cantidad porque esto va a ser para continuar subiendo. Pero reservo una cantidad de dinero en moneda estable por si cae al siguiente pico en los 19,200 o cae hasta los $17,000. Hay que conservar dinero para seguir comprando. ¿Ok? Entonces, eso por si no se había escuchado o no se había visto, ya lo repetí. Y vámonos entonces a a ver en qué lado de la pantalla me encuentro yo ahora mismo. Ahí estamos bien. Les voy a decir entonces cómo ir a los grupos correctos de Telegram. Miren, en la parte alta del chat, hasta arriba, les dejé un link, les dejé un mensajito que espero que se pueda poner en pantalla en este momento. Déjenme ver si se está poniendo o no. Todavía no se puso hasta que le haga yo otro clic. No lo alcanzo a ver. Yo no sé si estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal porque estoy con un solo monitor y no alcanzo a ver todas las herramientas. Bien, allá arriba hay un link, háganle clic. Con eso van a ir al grupo gratuito pero privado y van a obtener autorización para entrar al grupo gratuito, oficial y privado de Telegram. Esto les va a llevar a este grupo de manera segura y sin estafadores de por medio. Y aquí debajo del nombre de este grupo en el cual se van a suscribir está un mensaje fijado que dice cómo pertenecer al grupo VIP y al grupo de señales. Y ahí tenemos toda la información para que vayan conmigo a los grupos correctos. ¿Ok? Me paso para este lado. Ajá. Para saludar allí en el chat, a ver cuántas personitas podemos saludar antes de que se me acabe la voz. Marcela Reynoso, te extrañamos, profe, cuídate mucho y ponte bien. Buenos días a todos aquí en el chat también, muchas gracias. Ángel Ponce, saludos. Me voy a ir hasta abajo y dice Ángel Ponce de Miami, la Florida, que se le extrañó, que se me extrañó. Muchísimas gracias, yo los extrañé más a ustedes. Edgar Jesús Casapi Andrade, saluditos, profesor. Luis Luna, 250 personas viéndole en vivo y solamente 150 likes. ¿Quién falta de ser generoso, amigos? Queridos amigos, retribuyan un poquito al canal y ayuden a crecer el canal. No les cuesta nada. ¿Para qué demonios conservan los likes? ¿Saben que lo que no se pone en movimiento se pudre? ¿Para qué los quieren? Si un día se les ocurre la feliz puntada de montar una información ustedes en un canal propio,
van a ver las penitas que cuesta. Y entonces van a decir, y lo que estoy pagando por no haber dado mis likes pronto, rápido y bien. Pero bueno, cada quien. Sebastián, un abrazo. Marilu Calderón, un abrazo. Letzer Cartagena, un abrazo. Y Beca dice, no, pues ya las becas de enero ya se entregaron. Al final, en los últimos días no consiguieron los likes necesarios y ya no pude yo entregar más becas. Buenos días para Google Crypto y Guillermo Rivas, buenos días. Y Antonio Jiménez Huertas, puede ser que toquemos los 25,500 para luego bajar hacia la zona de 20. Exactamente lo que acabamos de decir. Jorge 22, te mando un saludo. No puedo poner lo que pusiste ahí porque hay ahí un pequeño improperio ahí. Guillermo, a ver quién más, ya se me brincó aquí, ya no supe. Guillermo Bolaño, saludos desde Santa Clarita, California. Miren, aquí tenemos a otro de mis vecinos de Santa Clarita, California. Reinaldo Morales Forero, un abrazo hasta Girardot, en Colombia. Vámonos, queridos amigos, a ver el total 2. No, vámonos a ver el gráfico de 4 horas. Inmediata mismo. La comadreja mayor, Bitcoin, en gráfico de 4 horas. Vámonos. Perdón. Gráfico de 4 horas, tenemos una dirección alcista y desarrollando el valle verde que les decía yo que podía ser igual al anterior o superior. Todavía lo estamos desarrollando y tenemos la pendiente positiva en el ADX y está a punto de atravesar de abajo hacia arriba al punto 23. Significado de esto no es un rebote. Esto no es un rebote. Esto es un movimiento consolidado de recuperación alcista. Y estamos por reconquistar otra vez la zona de los 24,000. Romper el rango por arriba significa colocarse en 24,300 dólares aproximadamente y es donde yo voy a estar vendiendo. Digamos que mis ventas están de aquí para arriba. ¿Ok? Se las pongo en rojo para que sepan que por ahí yo voy a estar vendiendo. ¿Ok? Estamos con un movimiento cuya dirección alcista va siendo acompañada por el precio. Ya hay una reducción de volumen bastante sustancial y esto implica que Bitcoin, de ahí donde anda, podría tener ya una corrección. Que Bitcoin baje a buscar a su media de 55 en gráfico de 4 es perfectamente natural y normal para este movimiento alcista que lleva en gráfico de 4 horas. La reducción de volumen es el primer síntoma. La lateralización aquí es el siguiente síntoma. Observen lo que pasó aquí. Nos elevamos a tocar la parte alta del rango. Empieza a perder volumen, lateraliza un poco y se cae a la parte baja del rango a buscar a la media. Lo mismo va a ser a continuación. Tal vez todavía se asome hasta mi zona de ventas y después de que concluya esto, viene la siguiente corrección a buscar a la media de 55. Yo no sé dónde se la va a ir a encontrar, pero supongamos que acertara yo con un trazo aquí a mano alzada y que siguiera esta trayectoria a la media de 55 color naranja. Si eso llegara a ocurrir, entonces el descenso podría llevar a Bitcoin otra vez a la zona de los 23,300, 23,200 antes de continuar subiendo. En el gráfico diario yo ando esperando una caída un poquito mayor para poder hacer el cambio de tendencia, pero en el gráfico de 4 horas tenemos que ir pasito a pasito. El gráfico diario te proyecta cualquier cosa que imagines luego de analizar el pasado, te permite proyectar al futuro en unos 7 a 10 días por delante, y en el caso de 4 horas estamos proyectando solamente a 48 horas más adelante. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, en un cambio de dirección del MACD podría venirse ya una corrección a tocar a la media y bajar a la zona de los 23,400 sería perfectamente natural y nadie se va a asustar con este descenso. Estamos listos para aquí comenzar compras y seguir comprando por aquí por los 23,000. Toda esta zona es para entrar en posiciones alcistas. Hay que dejar que Bitcoin haga sus correcciones para podernos meter en como toros para arriba, en longs, ¿ok? Y yo a Bitcoin lo estoy operando solamente para arriba. Yo en los retrocesos no lo opero y cuando va para arriba sí que lo estoy operando. Y ahí nos vamos a 5X, máximo a 10X y para arriba. Entonces esperamos retroceso porque estamos en zona de toma de ganancias para los que se montaron encimita de la media exponencial. Hay gente que por aquí, por el día 30 de enero ya se estaba colocando alcista. Hay gente que se esperó hasta el día 31 y ya se estaban colocando alcistas. Y hay gente que entró alcista el día 1 de febrero. Y hoy es 2. Así que estamos listos para tomar ganancias aquí arriba. Luego esperará retroceso antes de volverte a meter. ¿Ok?
Yo les diría que para volvernos a poner para arriba hay que esperar este retroceso a esta zona de aquí. Se los dejo en verde. Y la siguiente zona pues ya está marcada desde hace días atrás y es en el punto de control del BRBP. 22.900 a 23.000 dólares para la siguiente entrada, también alcista. Caso de caída hasta esa zona, que sería fantástico para mí, igual entramos pero para arriba, no para abajo. Cuando vaya llegando a cada una de las zonas que les estoy diciendo, amigos queridos, revisen la dirección, revisen la pendiente de la DX y revisen el volumen. Antes de hacer la compra o antes de ponerse en long, primero vean si no se va a seguir de pasada un poco más abajo, ¿ok? Y eso te lo dice el volumen y eso te lo dice la fuerza de la DX. El movimiento alcista que tiene Bitcoin va tratando de cobrar fuerza. Esta es la razón por la cual el ADX está a punto de atravesar al punto 23. Si lo atraviesa, es el movimiento alcista el que va a cobrar fuerza. No tiene fuerza. Ahí donde está en la parte alta, no tiene fuerza y está tratando de cobrar fuerza. A la vela actual de 4 horas le queda 1 hora con 34 minutos para cerrar y creo que va a cerrar en verde y tratando de romper el rango por arriba. La siguiente vela tendría que consolidar arriba de 24 y prepararse para una caída a buscar a la media de 55. No hay para más. Así es como estoy con Bitcoin y yo operaría Bitcoin todavía de la manera que ya expliqué. O sea, estamos en zona de ventas de ahí hasta los 24,300 y después prepararnos para esperarlo en un retroceso y mientras más abajo lo agarremos hacia la media de 55, mejor. ¿Ok? Y a Bitcoin en este momento no se le casa short. Porque así como se le dio la gana hacer estas 3 velas verdes aquí que lo llevaron hasta 24,275 dólares. De la misma manera, ahí donde está tomando reposo, probablemente se arranque hasta los 24,500 o hasta los 25,000 dólares. Entonces, es peligrosísimo estarle cazando a Bitcoin Shorts en este momento. ¿Listo? No me gusta el volumen y eso lo tengo que repetir y el descenso del volumen me hace pensar también en una corrección próxima. ¿Listo? Listo. Vámonos a saludar en el chat un poquito más y nos vamos a ver el total 2. Déjenme ver cómo anda el chat por aquí. Ya han de estar pidiendo monedas, pero mi voz no da para mucho, así que Hugo Anaya, muy buenos días, profe. Espero que se esté recuperando. Si no me estuviera recuperando, querido amigo Hugo Anaya, no me tuvieras aquí haciéndole la lucha ya en esta mañana. Un abrazo, querido amigo. Alex Valencia, buenos días. José, bendiciones. Profe, saludos desde Nueva Jersey. Se le quiere de a gratis. César dice que nació para dar likes. Yo soy igual, fíjate, César, que yo soy facilote para los likes. Yo abro un video de cualquier información que ya ande buscando en YouTube y como sé lo que cuesta subir un video a YouTube, aunque no seas en vivo cuesta más, pero cuando lo pregrabas y tienes todas tus capsulitas que grabaste y luego las vas editando y les vas corrigiendo el audio y quitas los ruidos ambientales y no sé qué y finalmente lo emites y esperas a que se renderee y cuando finalmente lo subes nadie toma en cuenta todo el trabajo que te costó subir el video. Yo desde que abro un video y no me importa la información que me va a dar, no me importa el estilo de la persona, no me importa la apariencia física de la persona, no me interesa su lenguaje, si está en cantonés, en chino, en árabe, en italiano, en español, en mexicano, en lo que quieras, en el idioma que se encuentre, en español de México, lo que sea, yo de entrada les doy el like. Yo soy súper facilote para los likes, porque yo sí sé lo que cuesta subir un video. Entonces aquí anda Luis Luna diciendo que todavía estamos batallando con los buscando los 300 likes. Los 300 likes deberían alcanzarse en la primera hora de video, media hora de video, y 200 más adicionales en la siguiente media hora. Esta es la razón por la cual cuando me tomo un descanso por enfermedad, como los 2 días que me tomé ahora, pues yo digo, bueno, pues de todas maneras no estamos consiguiendo la gran cosa, pues, pues hay que siga. Yo quiero que mi canal este año llegue a 100,000 suscriptores, pero pues va a depender de tantas cosas y una de ellas es que ustedes se dignen regalarme temprano en el video, o sea, cuando el video apenas comienza, yo no sé cómo hacerle para saber si se están poniendo los mensajitos en pantalla o no. Sí, sí se están poniendo, ya vi que sí se están poniendo. Ok, entonces sí puedo seguir aquí señalándolos en pantalla.
Gina Bruno, un abrazo. Francisco Suárez, buen día desde Magallanes, Patagonia chilena, se le sigue, muchas gracias. Jaime Soto, profe, saludos, que si puedo revisar a Algorand. Mira, voy a revisar el Total 2 y cuando termine de revisar el Total 2 y de acuerdo a cómo me sienta en ese momento, a lo mejor te reviso unas 2 o 3 criptos, ¿ok? Mientras acelerense con los likes y vámonos retribuyendo los unos a los otros. Elder Robles, saludos, jefe, desde Atlanta, Georgia. Si puede checar a Solana. Fíjate, ya están pidiendo a Algorand y ya están pidiendo a Solana. Mike dice, si llega a 25, esperemos una subida hasta 28, 30 antes de un retroceso. Mira, cuando llegue a 25, amigo querido, un mechazo te lleva cuando mucho a 27, pero estamos hablando del gráfico semanal y sería momentáneo para caer inmediatamente porque ya conozco yo a la comadreja, cómo se las pinta. Y mientras tengamos tendencia semanal bajista, las grandes corporaciones, los grandes capitales van a seguir intentando llevarlo lo más abajo posible para comprar mucho Bitcoin. ¿Ve? Esa es la técnica. Ok, John Salchichón, buen día desde El Salvador, lo veo siempre que puedo, ya di mi like. Muchas gracias, querido amigo John. Rafa D, saludos desde Salamanca, España. Un abrazo para todos mis queridos amigos de la península ibérica, nuestra queridísima madre patria. Un abrazo. ¿Qué más? Manuelito Quetzal, buenos días. Y Pat L, feliz día, profesor, muchas gracias. Gio Rosal, APT, por favor. Madre mía, están pidiendo monedas. Luis Luna dice, de repente se congela un poco el video para tomarlo en cuenta. Ok, pero no sé qué hacer, porque yo voy a ir dando la información y nunca sé dónde está congelado. Yo estoy trabajando un poquito a ciegas, querido amigo Luis, porque o veo el gráfico o los veo ustedes. Mejor me suenas el teléfono las veces que sean necesarias y me dices cuando se esté congelando. ¿Ok? Listo. God of Game Go. Dice, profe, ayer Binance no me tomó el long en 22,700. Y como subió de golpe, me metí en short en 23,100. Ahora estoy atrapado. ¿Será bueno dejar una cobertura en 24,000 para promediar y poder salir sin pérdida? Todo lo que te parezca buena idea, querido amigo, y todas las decisiones sobre tu propio capital recaen en tu espalda y en tu propia mente y en tu propio criterio. Yo no te sabría decir exactamente qué hacer porque tendría que saber qué tan grande es tu inversión, la línea exacta donde te metiste, la otra línea donde piensas reforzar, etcétera, etcétera, y cada quien pues decide de distintas maneras. Salir sin pérdidas, perfecto para ti, ¿eh? O sea, a veces no estamos a veces no queremos queso, a veces lo que queremos es salir de la ratonera, ¿ok? Listo. Vámonos entonces a revisar el Total 2. Lo pongo aquí, a ver, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Permítanme un segundito. Vámonos para acá. Vámonos para acá y vamos a meter esta intro. Y nos vamos a la camarita de este lado. Y aquí hacemos un clic por aquí y buscamos el Total 2. Y le quitamos aquí porque teníamos a Ada Cardano ahí y debería estar aquí el Total 2. La plantilla es del Total 2, pero habíamos analizado a Ada ahí y se había quedado grabada Ada Cardano. Ahora estamos correctos. Vamos a limpiar el gráfico. Y ahí está. Lo primero que salta a la vista en el Total 2, o sea, sacando a Bitcoin de la ecuación estadística del mercado y quedándonos con las importantes del mercado, lo primero que salta a la vista es que tenemos un volumen que alcanza a tocar al promedio simple de volumen. Esto significa que hay volatilidad y volumen suficiente para continuar con alguno de los movimientos. Vamos a ver cuál. Lo segundo que salta a la vista es que hubo un cruce alcista de medias exponenciales el día 1 de febrero y que a partir de ahí el Total 2 debería comenzar una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Recuerden, perdón, pero este es el gráfico de 1 hora. Yo lo quiero de 4 horas. Ahí está. Vámonos para atrás otra vez, rebobinemos y digamos otra vez. Lo primero que salta a la vista es que el volumen estaba alcanzando bien a tocar al promedio simple de volumen y que tal vez esta barra de volumen alcance a tocar también al promedio simple. No se le puede juzgar todavía porque le queda 1 hora con 26 minutos para alcanzar a tocar al promedio simple. Está subiendo descaradamente después del toque y aproximación a la media de 55. Tuvimos un cruce validado alcista de medias exponenciales por aquí el día lunes 2 de enero y a partir de ese día, lunes 2 de enero, el Total 2 ha estado en una temporada
de aproximaciones a la media, como esta que dio aquí el día 18 de enero, para continuar subiendo. Completó otra hasta aquí, hasta el día 25 de enero, para continuar subiendo un poco más modestamente. Luego hizo otro toque a la media el día 26 de enero para continuar subiendo y su siguiente toque se completó el día 30 de enero. A partir de ahí estaba amenazando con perder esa zona de soporte de la media de 55 y empezó a confluir en la misma zona, la media de 55 y el punto de control del perfil de volumen en el tiempo, convirtiéndose esta zona en la zona de máximo soporte y en la zona más fuerte de resistencia. Una vez que ha sido rota la zona de máxima resistencia y que fue tomada como buen soporte, tenemos un rebote para arriba que lleva dirección y que tiene pendiente positiva, lo cual significa que ni siquiera es un rebote. Es un movimiento consolidado de recuperación alcista y va buscando seguir subiendo. El total 2 en este momento, que es el análisis, y para las siguientes 48 horas, todavía se queda alcista, lo cual significa que hay muchas monedas que van a continuar subiendo. Háblenme ustedes de la que me quieran hablar, todas van a tener un poquito más de tendencia a subir que a caer. No podemos hablar de tendencia propiamente dicha en el gráfico de 4 horas, pero podemos hablar de una intención. Entonces van a tener mayor intención alcista para las siguientes 48 horas. Así que, con dirección alcista y el precio acompañando, la pendiente positiva para dejar de validar rebote y pasar a ser un movimiento consolidado alcista, con un volumen que más o menos está bien, les digo que el total 2 se queda alcista y que dentro de las 48 horas por venir, probablemente lo encontremos cuando menos en 600 billones de dólares antes de una corrección. Se tiene que venir una siguiente aproximación a la media. La media tiene la pendiente positiva y va a seguir subiendo, y la siguiente vez que baje a por ella, tal vez la caída ya no sea tan espectacular, y por ahí, por la zona de los 573 billones, encuentre piso en el toque a la media azul y un poquito más por debajo. Recuerden que la media azul es de 10 periodos y también es exponencial, y entonces puede ser que baje a buscar los 572, unos 10 o 11 billones más abajo de donde anda ahorita, antes de continuar subiendo. Háblenme de la que ustedes me quieran hablar, la mayoría de ellas van a tener este tipo de patrón. Vamos a comprobarlo revisando la que nos acaban de pedir en este momento, y para eso vamos a las complacencias cripto mientras ustedes siguen subiendo los likes. Espero ver 350 likes cuando menos en esta mañana para que haya valido el esfuerzo de estar aquí con ustedes. Complacencias cripto y vamos a comenzar con Algorand. La voy a revisar aquí donde tengo XRP y vamos a poner aquí a algo. Pero la voy a ver en el libro de órdenes de BingX y la vamos a colocar en temporalidad de 4 horas para que valga la pena y el video no se caduque tan pronto. Esperemos que cargue todos los indicadores. Miren, cruce alcista de medias exponenciales ya validado. Dirección alcista en el MACD y el precio acompañando. Pendiente positiva en el ADX para pasar de rebote validado alcista a movimiento consolidado alcista. Exactamente lo mismo que acabamos de revisar en el Total 2. Y va a seguir subiendo para luego comenzar con su temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. A Algorand, en gráfico de 4 horas, mi deber, mi obligación es dejárselos alcista. Viene alcista desde esta zona y espero que ustedes ahí hayan entrado para arriba, aquí. Toda esta zona. No había prisa de entrar porque estaba muy lateral, pero tenía que haber un momento en que ustedes dijeran, a mí algo me gusta, Algorand me gusta, y yo ya me meto para arriba. Recuerden que es del metaverso y que ahorita con el tema de las inteligencias artificiales que están en boga y cada vez dándote mayores y más útiles herramientas, pues esto del metaverso se va a materializar más rápido de lo que habíamos pensado. Y por lo tanto, todas las del metaverso, no duden ustedes que van a tener unas subidas constantes, tal vez no tan espectaculares, pero constantes sí, con sus respectivas correcciones y otra vez para arriba para ir consiguiendo cada vez cotas más altas. Con dirección alcista y el precio acompañando, y con la pendiente de positiva a negativa, pasando a ser un movimiento consolidado de recuperación alcista, la única zona peligrosa para estancarse un poco antes de continuar subiendo es esta zona de aquí. Y ya casi estamos ahí. Te estoy hablando de la zona de los .2616 hasta los .2643, donde se puede venir una corrección a buscar a cualquiera de las dos medias, la media azul de 10 o la media naranja de 55 periodos. Y esto sería, de todas maneras, para continuar subiendo. Si se da este retroceso, el cual no tiene obligación de ocurrir,
un retroceso a las medias para continuar subiendo, nos garantiza mejor salud para el movimiento alcista que llevamos, ¿ok? Todo retroceso a las medias para montarse en pequeñas posiciones, la más pequeña en la media de 10, la más grande en la media de 55, y son posiciones alcistas. Entonces, la zona para entrar más segura para Algorand es la zona de los .2504 punto 2528, punto 2528 hasta los punto 2470. Punto 2528 hasta punto 2470, para que lo tomen en cuenta. Yo no me metería en Algorand ahí donde va, porque viene desde muy abajo y hay gente que se metió desde la zona baja en el punto de control o desde que cruzó las medias, y hay gente que ya está lista para empezar a cobrar ganancias. Ya llevan casi el 5% y van a seguir con su trailing stop o cambiando el stop loss cada vez más arriba, y van a ir consiguiendo el 7, el 8, el 12, etcétera, conforme pasen más horas y este movimiento se siga dando. Tenemos movimiento alcista consolidado en Algorand. Yo no me metería ahí, como dije, porque yo esperaría primero un retroceso. Puesto que yo no me metí allá abajo, no tendría por qué meterme ahorita en una zona alta. Esa fue Algorand. Y estoy aquí haciéndolas de memoria, porque recuerdo que también me pidieron a Solana, y las vamos a comenzar a apuntar aquí. Algo revisada. Vámonos a revisar a Solana. Y la voy a revisar en el libro de órdenes de BitGet, y así cumplo con decirles que yo opero en 3 plataformas. Bueno, opero en 4, pero una que no me patrocina ni nada, pues casi nunca la menciono. Antes la mencionaba mucho, aunque no me patrocinara, pero ahora me doy cuenta que mencionar una plataforma tiene algo de valor para sostener el canal. Así que ya casi no la menciono. Yo opero en 4, pero les voy a mencionar a 3 que son amigas del canal. La primera de ellas es BingX. Ojalá cargue pronto, que es esta que están viendo en pantalla. Aquí yo tengo 2 posiciones alcistas en Atom que están perdiendo dinero. Y no me da pena reconocerlo, y aquí está. Hay días que nos toca perder, hay días que nos toca ganar. Ya están cobrando aquí un poquito de comisiones por mantener las posiciones abiertas. Las puse desde ayer en la tarde. No están produciendo todavía. Yo espero que poco a poco, según lo que estamos analizando en los gráficos, poco a poco estas vayan reduciendo pérdidas hasta que entren a break-even o a ganancias, ¿ok? Esta de BingX me encanta porque es una plataforma donde tú puedes operar para arriba y para abajo en cualquier dirección, y sin importar cuántas veces entres o coloques para arriba o para abajo, cada una de tus entraditas se maneja independiente, no se promedia con las demás. Y esto nos da unas ventajas tremendas a aquellas personas que hacemos scalping. Por supuesto, es lógico que donde mejor me va para hacer scalping es en BingX. Pero aquí no puedo hacer el copy trading porque sucede que nada más te dejan hacer 10 operaciones por día. Y un scalper se gasta 10 operaciones en 3 horas. Entonces no me convino hacer el copy aquí y me quedé nada más operando con apalancamiento, y aquí es donde yo opero la mayor cantidad de veces posible con la comunidad VIP, con el grupo VIP. Otra plataforma donde sí puedo hacer el copy, pero me está yendo de la cachetada, y en la última racha no he podido salir. Tengo el agua hasta aquí, no logro asomar la nariz por arriba, y esto es en BitGet. Pero BitGet es una plataforma que para colocar posiciones es extremadamente sencilla, súper ágil, y me encanta mucho. Y la otra plataforma donde opero es en la que se llama Bybit. Entonces yo tengo solamente 3 patrocinadores, y uno es Bybit, que me gusta, BitGet, que me súper gusta, y BingX, que por varias razones me encanta, ¿ok? Y ese es donde yo trabajo. Vámonos a ver entonces a Solana en el libro de órdenes de BitGet, puesto que ya revisamos a Algorand, la revisé en el libro de órdenes de BingX. Ok, Solana, libro de órdenes, Solana USDT, libro de órdenes de BitGet. Ok, vamos a ver cómo está Solana, que no va a haber ninguna diferencia con el Total 2, todo va a estar igual. Dirección alcista y el precio acompañando. Pendiente ligeramente positiva en el ADX, como para empezar a recuperar una fuerza perdida. El movimiento alcista que lleva no tiene fuerza, pero hizo un cruce validado de medias y está en aproximaciones a las medias para continuar subiendo. El soporte en la zona de la media, aquí. Y entradas alcistas, por supuesto. Y desde aquí
esto es un movimiento alcista. No con mucho volumen, por lo tanto, para trazarte próximamente un rango. Y creo que el rango se los voy a dejar aquí fondeadito en amarillo y va a ser este. Solana en las siguientes 24 a 48 horas debería continuar subiendo y tratar de tocar la zona de los 26.54. Pero una corrección a buscar a la media azul antes de continuar subiendo parece ser que es lo que se está dando en este momento. Así que yo trazaría esto así, a la media y así. Y me quedaría de esa manera. Entonces, si tú ya vienes montado desde aquí abajo, pues tú ya vas sacando provecho. Hagan el favor de aprender a tomar ganancias y cuando lleven un porcentaje conveniente, por ejemplo, si entraron por aquí, hagan el favor de tomar ganancias. El 11% a quién le pesa, a quién le duele. El 9% a quién le pesa. Y en este momento el 7.71 a quién le pesa. Entonces, tomen ganancias, esperen retroceso y nos volvemos a meter para arriba. Yo entraría en Solana en esta zona baja de aquí. Entrada para Solana, yo les diría de 24.55 a 24.19, entrada alcista para Solana. Espero que el video esté corriendo bien y espero que estemos en la posición correcta de la pantalla, parece que sí, y espero que no se esté congelando nada. Para poder saber si se está congelando o no, yo tendría que venir para acá, pero viene súper atrasado en cuanto a la reproducción del video, viene muy atrás. Yo voy por aquí y él viene reproduciendo por acá. Entonces yo no puedo saber aquí, miren, apenas está empezando a revisar el gráfico diario ahí en pantalla. Tendría yo que hacer un refresh y se arriesga la transmisión y no lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces nos vamos aquí donde revisé a Solana y vamos a ver en el chat qué otra me estaban pidiendo. 55 minutos de video, dice Luis Luna, aviso de rutina, muchísimas gracias. Ya casi vamos a cerrar video entonces. Luis Enrique dice, buenos días, señor Higadea, según su experiencia, ¿por qué si Bitcoin cae, todo cae y si Bitcoin sube, todo sube? Porque la madre de todas y el capital mayor de todo el mercado cripto está dentro de Bitcoin. Cuando Bitcoin sube, en primer lugar, en los primeros minutos en que Bitcoin va subiendo como cohete, lo primero que pasa es que mucha gente se escapa de las criptos para traer su capital a Bitcoin porque les entra algo que se conoce como FOMO. Entonces, como no se quieren perder del movimiento que está teniendo Bitcoin, primero ocurre que se escapan de aquellas criptos para venirse a Bitcoin. Esto le da mayor impulso a Bitcoin y sigue subiendo con fuerza. Pero luego las demás criptos también suben porque hay derrame de capital de lo que está ocurriendo en una para la otra. Y como Bitcoin es tremenda y su dominancia es mucha, pues termina arrastrando a todas consigo para arriba. También cuando cae y pierde algún soporte importante Bitcoin, pues todas las demás lo siguen de inmediato. Y ahí sí que no se rezagan primero, ahí sí que la persiguen inmediatamente. Dice Luis Luna que todavía no conseguimos los 300 likes. ¿Será posible semejante cosa como para que me desanime y me deprima yo y me permita yo deprimirme? Faltan 5 likes, no me voy a permitir deprimirme porque faltan solamente 5 likes para los 300. Yo creo que con mucho gusto y fácilmente me los regalan ahí. Solana, queridos amigos, se queda todavía alcista, con toques a la media azul o a la media de 55 para continuar subiendo. No me entusiasma mucho el volumen, pero pueden ustedes continuar en la posición alcista que llevan si es que la tienen y vayan corriendo su stop. Ya lo deberían tener a precio de entrada y listos para seguirle cosechando para arriba. En las 48 horas que siguen, Solana debería andar en 26.54. Sí y solo sí, Bitcoin continúa subiendo. Si no, cero patatero. Godoff Game Go dice, profe, ¿puede adelantar la barra en YouTube Studio y estar casi a la par con el directo? A ver, y que no se me vaya a echar a perder la transmisión. Y sí, que tienes razón, querido amigo. Casi a par con el directo. ¿Y por qué no ponerlo a la par? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, perfecto. Muchísimas gracias y qué bonito que la propia comunidad nos vamos ayudando y nos vamos enseñando cosas. Es una tontería lo que me pasó, porque realmente cualquiera hubiera intentado correr la barrita, pero no la corrí. ¿Ok? Bien, entonces, dirección alcista y el precio acompañando, pendiente ligeramente negativa todavía, para un rebote que está perdiendo un poquito la intención de hacer un rebote porque ahorita está lateralizando ahí,
pero un intento de toque a la media azul para continuar subiendo o un intento de toque a la media de 55 para continuar subiendo. Así nos quedamos con Solana. Ahora vamos a ver qué más andan pidiendo por ahí. Alex Negrete, a ver si la puedo poner en pantalla, me está pidiendo a Ethereum. Ahí está, sí se está pudiendo poner en pantalla. Entonces vamos a poner aquí a Ethereum, la apunto aquí, ya revisamos a Solana, voy a poner a ETH, y luego Fabio Bernal, hola, por primera vez lo veo en vivo. Muchas gracias, Fabio Bernal, bienvenido aquí al canal. Severiano Martínez entrando, dando like. Muchísimas gracias, Severiano. Pedro de SWS Computación, un abrazo, querido amigo, y 1,000,000,000 gracias por todo el servicio y la ayuda y el apoyo que me das todos los días con la comunidad de Paga. Muchísimas gracias. Él nos graba los videos y luego nos los comparte ya bien formateaditos para que se queden para las personas que no pueden estar conmigo en los en vivos que hago para la comunidad de Paga. La comunidad de Paga, queridos amigos, el grupo VIP me ve operando en vivo casi todos los días de lunes a sábado. 1 hora y media con ellos y con los micrófonos listos para que me pregunten lo que quieran y resolver dudas juntos. Muchas gracias, Pedro. Gio Rosal, APT, please. Bueno, ya tenemos a 2 y yo creo que con esas vamos a cerrar video porque ya no soporto más la garganta y no la quiero castigar mucho. Hasta el agua me arde en la garganta como si estuviera yo tomando alcoholito. Y también me están pidiendo a DYDX, que ya sabía yo que era para Miranda Carpio. Siempre nos la pide. God of Game God dice, de nada, profe, también creo contenido, pero de cartas de Pokémon. Ah, pues felicidades, qué bonito. Un hijo mío, el mayor, que además es médico y además es diseñador y desarrollador de videojuegos, con mi otro hijo, que es programador y tiene su empresa, también vende cartas de Pokémon, precisamente. O de Yu-Gi-Oh. Ya dudé, ya no sé de cuál. Toribio Barrios hasta Venezuela, un gran abrazo, querido amigo. Y vamos a limpiar aquí, le voy a dar 2 veces por si acaso, y vámonos a revisar a Ethereum primero. ETHUSDT. Libro de órdenes de Bybit, que es la siguiente plataforma que me patrocina y que yo debiera, por voluntad propia, no porque me lo exijan ellos a mí, mencionar aquí en el canal. Es una colaboración y a mí me gusta mucho mencionar y decirles que me gusta operar ahí. Ethereum en gráfico de 4 horas para las siguientes 48 en proyección y en el libro de órdenes de Bybit. Está lo mismo que el Total 2, con un cruce validado alcista que dio el día 1 de febrero, día de ayer, una subida siguiendo a Bitcoin de la misma manera. El capital se entusiasmó y entró cuando Bitcoin empezó a jalar volumen y entonces llegó a tocar Ethereum. Y yo les dije hace días atrás que Ethereum iba rumbo a los 1,700. Si no me creyeron en aquel momento, ahí tienen la prueba de que las proyecciones terminan resultando correctas. Está lateralizando ahora para tratar de hacer un intento de toque a la media azul antes de continuar subiendo. Yo les dejo esto así. Y les digo además que no tienen la obligación de bajar a tocar a la media. Puede continuar subiendo así como va y todo depende de Bitcoin. Toda vez que ustedes quieran saber qué va a pasar con una comadreja menor, váyanse primero a revisar a la comadreja mayor. Así sea que estén operando en gráfico de 15 minutos, o estén operando en gráfico de 1 hora, o en el de 4 horas, o en el que quieran, revisen primero a Bitcoin. Y ya que sepan lo que Bitcoin tiene intención de hacer, y tengan una proyección de Bitcoin, entonces vengan a tratar de proyectar a una comadreja menor, ¿ok? Listo. Entonces a Ethereum te lo voy a dejar alcista desde ahí donde está, o desde el toque a la media azul, o desde el toque a la media de 55. Si vas a ponerte en posición alcista o ya vas, y tú entraste por aquí abajo, tú ya debiste cobrar ganancias. Y ahora para volver a entrar te dejo este rectangulete que está aquí. Desde los 1,650 hasta los 1,632 aproximadamente o 34, ahí está tu entrada alcista para Ethereum. Ahí donde va, si te le quieres meter porque tienes FOMO, bajo tu propia cuenta y riesgo porque todavía puede corregir. Y de hecho le toca una corrección previa antes de continuar subiendo, pero no tiene por qué hacer lo que un youtuber dice. Entonces, hay gente que piensa que aquí es buena entrada, yo digo que no, yo digo que tú ya vienes dentro y que tomas ganancias parciales o totales y que esperas retroceso antes de montarte para arriba. Pero está cumpliendo con el patrón del Total 2 a la perfección y esto tiene para un retroceso previo antes de continuar subiendo. ¿Ok?
No hay obligación de que haga el retroceso. Luego no digan, es que tú dijiste que iba a retroceder y yo no entré ahí donde estaba porque tú dijiste, y que yo diga, ¿qué? ¿Yo quién soy? Yo manejo una bicoca de dinero en el mercado total de las criptomonedas y yo no soy nadie para mover el precio, mucho menos con mi palabra, ni que fuera Jesucristo. O sea, para poder mover el precio se necesita muchísimo capital. Y no porque yo diga un activo va a ser algo. Yo solo trato de proyectar con base al pasado lo que podría estar pasando para el futuro en unas 48 horas. Y lo que te estoy diciendo es que o sube desde donde está y continúa con su marcha alcista, luego de este pequeño reposo que tiene aquí, o baja hasta la media para continuar subiendo. Entonces, si tú eres de las personas que no tienen paciencia, podrías colocar una pequeña posición alcista aquí y esperar el retroceso y tu siguiente posición alcista aquí, y esperar más retroceso y en la media de 55 volver a entrar. Entonces, tanto para la primera como para la última, tu stop de pérdidas por debajo de la media de 55. Consigue un mejor promedio de entrada, pon un stop bastante considerable y ahí te montas para arriba. Te estoy hablando entonces de que si armas un promedio por aquí, vas a ir a conseguir tal vez un 7, 8, 10%, pero tu stop tiene que ser cuando menos del 4%, 3,5 a 4% por debajo de la media de 55. Ethereum va a comenzar una temporada de aproximaciones a las medias para continuar subiendo. Al inicio va a ser aproximaciones a la media azul para continuar subiendo y luego más adelante en el tiempo va a ser aproximación hasta la media de 55 color naranja. Donde quiera que se la vaya a encontrar, y yo adivino no soy para saber dónde se la va a ir a encontrar. Con el tipo de trayectoria que lleva, pues cualquiera se atreve a hacer un dibujito a mano alzada y podría ser esa la trayectoria. Si llega a ocurrir eso, una corrección hasta la media te puede llevar a Ethereum a buscar la zona de los 1620. ¿Ok? Pero, ¿quién tiene una bola de cristal para hacer una adivinación de esto? ¿Y quién tiene dos bolas de cristal para atreverse a decir dónde va a estar Ethereum en las siguientes 48 horas? Yo solo me atrevo a proyectar. Y les digo que esto lo quito, que esto no quiero yo hacer adivinaciones aquí y me quedo con este análisis para Ethereum. ¿Ok? Vamos a ver a APT. Yo espero que ya vayan en 320 likes. APT, libro de órdenes de BingX otra vez. Volvamos a BingX. APT, gráfico de 4 horas, libro de órdenes de BingX, dirección alcista, el precio acompaña, pendiente ligeramente positiva en el ADX, atravesando de abajo hacia arriba al punto 23 para que el movimiento cobre fuerza. Completó una última aproximación luego de este intento de aquí. Completó perfectamente su aproximación a la media para continuar subiendo y en este movimiento es en el que vamos. Perdón. En este movimiento es en el que vamos. Yo creo que para las siguientes 48 horas se va a meter en este rango y que APT te va a dar la oportunidad de cobrarle ganancias en 20.18%. ¿Ok? Todo toque a la media azul y todo toque a la media de 55 es para montarte para arriba. Si no has entrado y te quieres montar, te esperas con paciencia y agárralo lo más abajo posible. Está en rango, va a respetar el rango y va a ir a la parte alta del mismo. Y ese rango tiene por la parte alta los 20.18 y por la parte baja los 16.22. Y se queda igual que el total 2, se queda más alcista que bajista. El análisis es cuando es, y en este momento, desde la última vela, que se está formando todavía, le queda una hora para cerrar, para adelante, es la oscuridad absoluta, la ignorancia total. Ni tú, ni yo, ni nadie puede saber cómo va a ser la siguiente vela. Nadie. Pero proyectando por estudio del pasado, por experiencia, por especulación y por lo que tú quieras, APT debería apoyar en la media azul cuando mucho o en la media de 55 para continuar subiendo y trazar un rango. Eso es lo que se puede proyectar ahí. ¿Ok? APT. Vamos a ver a DYDX. Y ya se me está cerrando la garganta horrorosamente.
libro de órdenes de BitGet. Y creo que en BitGet también tengo una posición colocada y creo que la voy perdiendo. Déjenme echarle una mirada. Efectivamente, y no es peccata minuta. En Atom tengo una posición alcista y me está poniendo a perder casi el stop. Me lleva perdiendo $105. ¿Y para qué ponemos el stop? Para que se lo lleven, probablemente, y para que nos proteja de pérdidas mayores. Si se lo llevan, tal vez yo voy a perder ahí unos $135, $140. No está lejos de llevarse el stop. La ventaja es que cuando menos una vez en BitGet también se puede colocar una posición al revésada, o sea, contrapunteada con la que tienes puesta. Aquí está a punto de cerrar velita, le quedan 19 segundos, solamente un loco se mete ahorita en una posición al revésada porque puede hallar apoyo y soporte en el gráfico de 15 minutos, puede hallar apoyo y soporte en la media de 55 y rebotar para arriba. Y justo cuando tú te metes para abajo, él comienza a rebotar para arriba. Entonces yo no voy a hacer nada en este momento, pero cuando hayan pasado unos 4 a 5 minutos de la nueva vela, entonces vendré para saber si me coloco para abajo o si me sostengo con esta posición única y continúo para arriba. ¿Ok? Aquí abre la vela y abre con intenciones bastante bajistas, porque quiere decir que Bitcoin en temporalidades pequeñas en este momento abrió también vela y tuvo velas correctivas. Ya está ahorita Bitcoin en 23,606, alejándose de la zona de los $24,000. Los que vayan en short en Bitcoin, sosténganlo, porque esto tiene en gráfico de 1 hora, todavía tiene para corregir hasta la media. Bitcoin en gráfico de 1 hora está para corregir hasta la media antes de rebotar para arriba. Esto era perfectamente previsible. ¿Ok? Y aquí puede hallar soporte. Así que para el gráfico de 1 hora para Bitcoin y para unas 5 a 8 horas por delante, aquí va a estar la entrada alcista para Bitcoin again. O sea, otra vez. ¿Listo? Va con dirección bajista, pendiente negativa, nunca cae porque cae y el precio sí que va acompañando a la dirección bajista del MACD. Hay mucho volumen con mucha intención vendedora y esto puede continuar cayendo hasta la media antes de rebotar para arriba. Por lo tanto, si no rebota pronto, todavía puede caer hasta la media y esto es un intento de toque a la media antes de continuar subiendo. Por lo tanto, DYDX, vamos a revisarla en el libro de órdenes de Kien, de BingX. En este momento marcando dirección bajista, el precio trata de acompañar, todavía hay fuerza de 52.79 para continuar subiendo. DYDX toda vez que baja a tocar a la media azul, la pierde por un instante como soporte y continúa subiendo. Esta caída que lleva es porque Bitcoin en este momento está corrigiendo a la baja, pero DYDX debería continuar su marcha alcista. Si se le da la gana hacer una corrección hasta la media de 55, no es muy grave, porque se la va a venir a encontrar por la zona de los 2.84 antes de continuar subiendo. Y esta sería tu siguiente entrada alcista. Y listo. Todavía puede desarrollar aquí dirección bajista 2 o 3 barras y luego podría comenzar a cambiar de dirección otra vez y continuar con su marcha que lleva. Miren, esta dio el cruce validado de medias el día 20 de enero. Hizo su primera aproximación a la media y la cumplió bien el día 24 de enero, 4 días después. Luego intentó volver a tocar a la media y eso se murió por aquí por el día 31 de enero. Y fue para continuar subiendo en todos los casos. Así que se queda alcista de YDX con corrección leve a la media azul de 10 o con corrección un poquito mayor a la media de 55. ¿Listo? Me voy, queridos amigos, porque ya no soporto más. Déjenme ver nada más cuántos likes me regalaron y nos vamos. 339 likes, los cuales agradezco profundamente, de todo corazón. Muchas gracias. Y nos vemos el día de mañana. Primeramente Dios, yo creo que mañana voy a estar muchísimo mejor que hoy. Déjenme pasarme aquí al primer planito. 1,000,000,000 de gracias, queridos amigos, por haber estado conmigo aquí en una transmisión más de Trading en Español y Gareda, su canal favorito, Cripto. Ayúdenme a llegar a 100,000 suscriptores, compártanme sus redes sociales. Nos vemos muy pronto. Les deseo lo mejor de lo mejor. Mucha suerte, muchos dólares, muchos satoshis para todos. Pero sobre todas las cosas, muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve lo demás? Y la prueba, lo que me pasó a mí en estos días, ¿de qué servía estar amasando un poquito de capital o perdiendo o ganando? No servía de nada. Si el cuerpo duele, lo demás no importa. Nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana. Bendiciones para todos. Y
y hasta mañana.